cuando era niña, yo quería hacer sobrecargo, porque decía, es que estas personas viajan muchísimo y yo lo que quiero es ver el mundo. Yo soy muy preguntona, la verdad. En mi casa luego mis hijos me dicen, mamá, ¿por qué preguntas tanto? Soy de la UNAM y difícilmente creo que hubiera podido estudiar en una escuela privada, porque éramos 5 hermanos. Donde estudias también te da pues cierto network, te da pues cierta visión, te deja entrar a círculos que a veces es complicado si no estás. Y el liderazgo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el romper las burbujas en las que, y ahora más, ¿no? Porque entonces cada día parece que estamos más encerrados en nuestras burbujas. A veces hay personas que ven en ti algo que tú no ves. Sigue habiendo un ambiente bastante hostil en el día a día, que eso como que es más silencioso, pero sí, yo he tenido incluso recientemente dificultades de maneras en las que te tratan, la verdad, o sea, que dices, ¿por qué me está pasando esto? Y si me pasa a mí, que soy la directora, ¿qué no le pasará al resto de las mujeres? Nuestra invitada en este episodio de Dalia Talks es Liliana Reyes, directora general de Amexcap, una mujer que ha dedicado su carrera a transformar el ecosistema de inversión y desarrollo en México. Con más de 20 años de experiencia, ha liderado iniciativas clave en la banca de desarrollo y el capital emprendedor, diseñando estrategias para financiar y fortalecer negocios innovadores en el país. Antes de dirigir a Amexcap, fue directora de capital emprendedor en el Instituto Nacional del Emprendedor, donde diseñó programas para impulsar startups y pymes con alto potencial de crecimiento. Su experiencia internacional la llevó a colaborar con organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajó en proyectos de impacto económico, cambio climático y financiamiento sustentable. Su formación es tan sólida como su visión. Es egresada de Relaciones Internacionales por la UNAM, con una maestría en Desarrollo Económico en la London School of Economics y especializaciones en Capital Privado y Finanzas Sostenibles en el IPADE y el ITAM. Hoy, desde Amexcap, su misión es clara: fortalecer el ecosistema del capital privado en México, creando oportunidades para el crecimiento empresarial y el desarrollo económico del país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Dalia Talks. Mi nombre es Laura Manso. Mándenos sus comentarios, sus dudas, sus quejas, sus propuestas de a quién quieren que entrevistemos aquí en este podcast. Y síganos en redes sociales, @DaliaEmpower. Bueno, Liliana, bienvenida. Gracias por tomarte un tiempo y darte la vuelta aquí a Casa Dalia. Gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí, de compartir con tu audiencia un poquito de lo que hacemos y de lo que hago yo en particular. Muchísimas gracias por considerarme. Bueno, pues como muchas mujeres, y particularmente la industria del capital, el sector del capital privado, pocas mujeres seguramente, tú nos contarás mejor, pocas mujeres hay en este sector, como en varios otros. Pero cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí? ¿Estudiaste Relaciones Internacionales? Y cuéntanos exactamente cuál es tu trabajo en Amexcap. Pues yo tengo 7 años, ya cumplo el próximo mes de abril, 7 años muy retadores. La verdad es que yo siempre lo cuento, pero nunca pensé estar ahí. Como que hay veces que sueñas en algún lugar o te imaginas. A mí me gustaba mucho la parte internacional. Estuve en algunas áreas en el sector financiero, gubernamental, la banca de desarrollo en áreas internacionales, pero mi sueño era estar en un banco internacional y vivir fuera. Creo que era algo que me gustaba y realmente no pensé estar donde estoy hoy, que por cierto estoy muy agradecida y muy contenta de estar en donde estoy. Pero bueno, la asociación representa a toda la industria de capital privado en el país. Es una industria relativamente joven. Estamos hablando de una vida, digamos, de la industria de 20 años, que es más o menos, un poquito más tiene la Amexcap creada, se creó en el 2003, y bueno, pues representa a toda la industria. Una industria bien importante, yo creo que de ahí la relevancia de estar dirigiendo a este gremio, porque es una industria que está en fondos de capital que le invierten a empresas startup, empresas que tienen
proyectos innovadores, disruptivos, que cambian la vida de las personas de manera radical. Y bueno, pues antes esta industria creció hace relativamente poco en nuestro país, en el mundo muy en Estados Unidos, el Silicon Valley, las empresas que todos hoy conocemos como esos grandes actores tecnológicos. Representamos también fondos que invierten en empresas medianas, de todo tipo, de todos los sectores, restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas, aerolíneas, fondos que representan o que invierten en proyectos de infraestructura. Todos los grandes que te imagines, por lo general hay un fondo de capital y suelen ser jugadores internacionales tipo BlackRock, Macquarie, o sea, los que hacen infraestructura en todo el mundo, también son socios de Amexcap, y de bienes raíces de los que invierten en hoteles, en oficinas, en vivienda, en parques industriales. Entonces, es realmente representar al motor de la economía en este país. Todas las empresas que hacen algo de esto que mencionaba, en cualquier sector, o sea, en cualquier vertical sectorial, digamos, son lo que hacen los fondos. Una industria que representa más de 72 mil millones de dólares de compromisos de inversión, de los cuales cerca de 63 mil se han invertido en muchísimos proyectos, generando casi 2 millones de empleos. Entonces, una industria increíble. Y yo llego aquí, en realidad, ya les decía yo, me encanta la parte internacional. De hecho, cuando era niña, yo quería hacer sobrecargo, porque decía, es que estas personas viajan muchísimo y yo lo que quiero es ver el mundo, ¿no? Entonces, por eso estudié Relaciones Internacionales y siempre pensé que una carrera de este tipo me encantaba porque conocía de historia, de derecho, de economía, pero al final de la carrera decía, es que realmente sabemos de todo un poco, pero no somos unos especialistas. Y mucho tiempo de mi vida profesional pensé que eso era un inconveniente, y muchos años después llegó una chava muy joven que estudió Relaciones Internacionales y compartí con ella esta reflexión y me decía, es que lo bueno es que sí, ciertamente no somos especialistas, pero lo que tenemos los internacionalistas es que no tenemos miedo a nada. Y dije, sí, es cierto. O sea, al final... Ahí está la ventaja. Ahí está la ventaja, que podemos hacer cualquier cosa. Sin embargo, creo que la especialización es muy importante y mi vida profesional empezó en Nacional Financiera. Como que ahí yo veía también un área muy interesante de cómo crecen las empresas, cómo se apoya a las MIPYMES, que es pues, un porcentaje muy importante de la economía de este país, y ahí me fascinó. Estaba en un área de desarrollo tecnológico, así se llamaba. De tecnología no somos tanto, pero sí era ver estos proyectos más disruptivos. No se hablaba de las startups y eso te estoy hablando del 1993, pero sí tenía este rasgo de cómo apoyar a ese segmento de la economía a través de la banca de desarrollo. Y bueno, eran épocas en lo que la banca de desarrollo hacía miles de cosas, entre ellas pues tener mucho contacto con el Banco Mundial, por ejemplo, iniciativas con bancos multilaterales para hacer proyectos de desarrollo regional. Y hubo una conferencia a la que trajeron muchísimos expertos de todo el mundo, que eso también siempre, ¿no? Como la diversidad, ver qué hacen en otros lados, me encantaba, me apasionaba. Y ahí hubo un expositor que me fascinó y dije, esto es lo que yo quiero hacer de maestría. Era alguien en Europa que hablaba de cómo el desarrollo local era fundamental para el crecimiento de los países, ¿no? Y es un enfoque en el que hablas de regiones que pasan todos lados. ¿Y era un economista o qué era? Pues sí era un economista, que ahí yo también siempre sentí mi talón de Aquiles porque me encanta el tema económico, pero nuevamente con esta idea tenía nociones, pero no tenía esa fortaleza o esa formación de economista. Sin embargo, esta persona, que yo creo que es algo que recomendaría ampliamente preguntar, yo soy muy preguntona, la verdad. En mi casa luego mis hijos me dicen, mamá, ¿por qué preguntas tanto? Otra vez le vas a preguntar a tal persona. Me encanta saber de las demás personas, me fascina y creo que es súper útil, la verdad. Entonces siempre tomo ese riesgo de a lo mejor ser un poco fastidiosa, de oye, otra vez vas a preguntarle a tal persona y la conoces, pero creo que es bien importante. Una de las recomendaciones es no tener miedo a preguntar. Ser curioso. Ser curioso y valiente, porque a veces tenemos la curiosidad y nos quedamos con el no. Y me acerqué, yo de esto le escribí, creo que apenas empezaban, no sé si los correos, es que de verdad fue hace mucho tiempo y el mundo era muy distinto.
Y le pregunté así, oiga, a mí me encantó su ponencia, yo quiero estudiar algo ahí, ¿dónde es el mejor lugar para estudiar? Y la verdad muy generoso, creo que siempre que le preguntas a alguien con verdadero interés y admiración, siempre vas a tener una respuesta positiva. Y esta persona, la verdad no me acuerdo ni quién era, pero era de Bélgica, me dijo, el mejor lugar es o Francia o Inglaterra. Y yo te recomiendo Inglaterra porque pues ahí tienes el plus del idioma y que te va a ser mucho más útil. Y ya busqué en Inglaterra, en una maestría que acababan de abrir, era la primera generación de desarrollo económico local, y bueno, pues apliqué y tuve la fortuna de recibir una beca. Después de varios intentos, otra lección es ser perseverante, porque realmente era mi sueño, y pues pude estudiar esa maestría en Inglaterra sobre desarrollo económico local, que era una economía para no economistas, ¿no? Entonces más enfocada a explicar el desarrollo económico a partir de las relaciones de comunidad, del capital social, de cómo la cercanía, las conexiones hacen sentido, y me fascinó. Entonces eso es un poquito el principio de lo que hoy estoy haciendo, ¿no? Muy interesante. No, o sea, al final, como cuentas, es, bueno, sí, que mi talón de Aquiles, la licenciatura de Relaciones Internacionales tiene un poco de todo, pero al final vas, pues, logrando las cosas que quieres, ¿no? O sea, ves los retos, pero no, o sea, te enfrentas a ellos. Esa es tu personalidad. Sí, la verdad todos los días una práctica que hago es agradecer. O sea, creo que si empiezas tu día diciendo qué agradezco de mi vida en general, un ratito, nada más decirlo, en tu vida, en tu trabajo, y qué agradeces de ti. Yo siempre digo que tengo mucha fuerza, o sea, como que es una energía que sí es física en parte, o sea, soy capaz de levantarme. Si tú me invitas mañana a una caminata a las 4 de la mañana, sí voy a estar. En la noche, quién sabe, a lo mejor ya no, pero sí tengo como esa fuerza, y es más como una motivación, ¿no? Como que siempre me gusta hacer cosas distintas y enfrentar los retos, como que soy resiliente, te diría, ¿no? Y como que esta fuerza que me acompaña en casi todo lo que hago, que a veces también es un reto porque claro, quiero hacer demasiadas cosas. Claramente esa maestría te dio rumbo, pero realmente porque elegiste también la maestría con cierta claridad. Durante muchos años hemos pensado que sin una maestría es muy difícil, más difícil llegar a ciertas posiciones, ¿no? Y la verdad así ha sido. Sin embargo, está cambiando tanto el mundo. ¿Tú sigues pensando eso? ¿Que una maestría es ultra necesaria? Coincido en que en ese entonces sí lo sentía así. Yo estuve en escuela prácticamente pública, soy de la UNAM, y difícilmente creo que hubiera podido estudiar en una escuela privada, porque éramos 5 hermanos, bueno, mis papás profesionistas los dos, pero además también era como mis papás habían estudiado, también mi papá su carrera en arquitectura en la UNAM, era el lugar donde se formaban a los profesionistas, pero también era un tema en que la universidad era buena, pero además que la opción de una privada, bueno, no existía, ¿no? Para mí sí era importante, o sea, yo creo que sí también tengo mucho sentido práctico, y aunque yo quisiera que las cosas cambiaran más rápidamente, como ahorita que mencionas que eso puede ser distinto hoy, como que se da valor a otras habilidades, yo sí creo que en ese entonces sí necesitaba una maestría. Sin duda. La verdad es que me pasa todavía que cuando yo digo que estudié en Inglaterra, la gente sí siento que cambia su percepción, porque además es una muy buena universidad. O sea, yo sí quería estar en la London School of Economics and Sin duda, Science. Es una de las mejores. Y la verdad es que sí pensé que era importante por lo que iba a aprender, pero también por ponerme un poquito al mismo nivel de competencia que otras personas, porque es una realidad, ¿no? En donde estudias también te da pues cierto network, te da pues cierta visión, te deja entrar
a círculos que a veces es complicado si no estás. Totalmente. No creo que seas lo Es único, esa pero otra parte además del conocimiento, ¿no? Y el nivel académico es justamente la visión que te puede dar el estar en este tipo de instituciones y la gente que conoces, ¿no? totalmente. Eso no se reemplaza con el conocimiento en línea nada más. O va a costar ¿no? más trabajo. Yo sí creo que puedes, y de hecho algo que a mí me encanta del trabajo que hago hoy es que el equipo que yo tengo es muy diverso, no solo en temas de género, sino de escuelas. Me gusta mucho pensar por supuesto que yo que estuve en la UNAM, pues conozco pues, los beneficios y también los retos que implica. Te diría que en términos de conocer la realidad, no hay otra más que una escuela pública. Yo me siento muy afortunada ahorita de saber que eso me dio, además de conocimiento y de una carrera, porque estoy muy agradecida, pues una visión diferente del mundo, porque literal en la universidad pública, pues sí ves a todo tipo de personas, todo tipo de pues de mérito, y eso hoy me parece muy valioso. Creo que me hace una persona que puedo ver más allá del entorno inmediato en el que yo convivo regularmente, y eso pues me parece totalmente, importante. y el liderazgo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el romper las burbujas en las que, y ahora más, ¿no? Porque entonces cada día parece que estamos más encerrados en nuestras burbujas, Sí. y no solo ignoramos a quien está en otra burbuja, sino lo despreciamos, ¿no? Hasta cierto, si desprecio suena muy fuerte, pues es como no hay una conexión, y por eso es tan importante romper esas burbujas Sí. e ir a otras, porque se puede traer muchísimo talento, porque se puede traer mucha novedad, porque puede aportar uno mucho más también en otros lados, otra visión, etcétera, ¿no? Total, es un reto, y lo describiste perfecto, me encanta, creo que coincidimos mucho, y estas burbujas pues son, o sea, también como hay que romperlo de los dos lados, ¿no? O sea, ninguno es perfecto de los dos, de todos puedes aprender, y a mí me gusta que mi equipo sea diverso, y sé que hay cosas que tenemos que trabajar para cada quien. Algo que es como, que a mí me ha costado mucho en mi vida profesional, es el tema del inglés, por ejemplo, ¿no? O sea, yo, honestamente, la gente que conozco que lo habla perfecto, y en mi sector hay mucha gente así, es gente que pues estudió el high school 3 años en Estados Unidos. A mí, por ejemplo, estudiar inglés fue algo que yo tuve que hacer aparte. O sea, yo me iba al Anglo antes de empezar mi trabajo en NAFIN, que estuve ahí 5 años, antes de irme a la maestría. Sabía que tenía que sacarlo, o sea, y bueno, pues me habían enseñado algo en la secundaria, sí estuve en una escuela privada en la secundaria, no partía de cero, pero yo sabía que eso tenía que hacerlo. Y sí, ese tema es complejo, fíjate, yo creo que los soft skills sí son temas que hay que trabajar. Y hay un principio de realidad, o sea, ¿dónde estás y qué necesitas para llegar ahí? Ser como muy claro, sin prejuicios, sin prejuicios, ¿qué necesitamos realmente como herramientas para lograr eso? Y pues eso me costó mucho. La verdad es que yo terminé todos los niveles, no sé qué, pero no había tenido la experiencia de vivir fuera. Y estando incluso en la maestría, yo entendía perfecto las clases, todo lo que tenía que estudiar, pero a la parte así social, híjole, me costaba muchísimo porque pues no había tenido esa oportunidad, ¿no? Entonces también me siento muy orgullosa porque al final es algo que hacemos regularmente en la asociación. Las personas que trabajan ahí, hay diferencias, hay gente que sí tuvo estas oportunidades y lo hace muy bien, lo necesitas, no puedes no reconocerlo, pero también hay gente que le puedes ayudar, o sea, que decir, oye, esto que no sea un límite, lo tienes que trabajar y ayudarles como dar ese empujoncito para que después estén en el lugar que quieran. O sea, eso es lo que es mi sueño con mi equipo, decir, yo espero que esto sea una plataforma que les permita llegar a donde ellos quieran, ¿no? Y que sí se permitan
llegar ahí, o sea, romper esa burbuja, como dices, porque hay muchísimo valor en lo que trae cada quien. O sea, creo que quien tenga a alguien que tenga una visión más amplia de su burbujita, siempre va a ser positivo, siempre va a ser disruptivo, siempre va a traer algo a la mesa, ¿no? ¿Cuál es el reto en Amexcap? ¿Cuál es el gran reto de Amexcap? Ser relevantes para todos los actores que participan en la economía, ser más conocidos, ser la referencia, como que lograr posicionarnos desde esa perspectiva. Es un sector, ya decía yo, muy importante, está en todos lados, pero creo que sí falta mucho más que nos conozcan, ¿no? Que sepan, que la gente, por ejemplo, los emprendedores sepa que existimos y que les podemos ayudar a acercarse a los fondos, que las empresas también consideren acercarse a este tipo de fondos y que la asociación es un lugar seguro donde les podemos ayudar a que esa brecha se cierre, porque también hay retos ahí. Con el gobierno, ser llamados a que las políticas públicas, los programas que tengan que ver con desarrollo económico, con el sector financiero, estemos sentados en esa mesa para aportar nuestra perspectiva, para apoyar en implementar cosas con nuestra experiencia, con nuestras capacidades, con los recursos que trae el capital privado, no solo económico, sino también de talento, de visión, de conexiones, que eso también tienen los fondos. Los administradores de fondos no solo te dan recursos económicos, comparten el riesgo y la apuesta de crecimiento de los proyectos y las empresas. Entonces te diría que ese es el reto. La verdad estamos contentos porque hoy tenemos un equipo ya muy organizado, todos muy resilientes. La verdad es que también hay mucha gente en el equipo que viene del sector público y sí tienen otra manera de resistir los problemas, ¿eh? La verdad es que el sector público, a veces cuando no se conoce, siempre vemos la parte, ay, es que esto no se soluciona, porque los problemas son muy grandes. ¿La parte ineficiente? Sí, la verdad es que vemos eso, pero la responsabilidad del sector público es enorme. Enorme. El tipo de problemas que ves son súper relevantes y la gente que está formada ahí, otra vez hablando de las habilidades, de estas burbujitas y estos prejuicios, la verdad es que tiene mucha resiliencia, porque en el gobierno hay mucho trabajo, hay poca paga, mucha responsabilidad y todo es para ayer, ¿no? Entonces creo que también hoy tenemos un equipo súper bien conformado que estoy segura que nos va a llevar a este reto que tenemos a superarlo, ¿no? Ahora, ¿y cuáles han sido tus principales retos a lo largo de estos 7 años ahí como líder? Pues creer en mí misma, ¿eh? La verdad es que comencé diciendo que yo nunca me vi aquí, y no porque, la verdad, no sé, no estaba en el radar. No porque no tuvieras una ambición. Sí, no, pero más bien, fíjate que qué curioso, porque a veces hay personas que ven en ti algo que tú no ves. Y cuando a mí me invitan, la directora anterior, María Arisa, que ahora está dirigiendo la Bolsa Institucional de Valores, yo ya trabajaba con ella en algunas cosas, yo desde el sector gubernamental, apoyando los fondos, que a su vez después fueron miembros de Amexcap. Cuando me invitó, la verdad, quedé como 2 días así en shock. Dije, así como, ¿y yo por qué, no? O sea, de verdad fue como una reflexión. Me acuerdo que mi esposo me decía, oye, ¿qué pasó en tu reunión que tuviste con María? Dije, pues me invitó a que pues ella se va a ir. En ese momento todavía nadie sabía, fue algo así como en corto, que ella tomaba este reto a su vez y pues que ella había pensado en mí, ¿no? Y yo, si fueron 2 días de, no sé, pero porque no me lo planteé nunca y porque no sentía que era demasiado y que no sé si iba a tener todo lo que se necesitaba para dirigir una asociación, porque implicaba todo, ¿no? Presupuesto, finanzas, organización, recursos humanos, y la verdad dije, yo no lo he hecho, no sé si pueda. Y ahí también agradecer a quien, además de María, confió en mí, que era el presidente en ese entonces, que también me conocía, un fondo de venture, que me dijo, lo puedes hacer perfecto, tú traes a la mesa justamente esta diversidad, tu visión en el sector público es fundamental y tú tienes que llenar tus zapatos.
eso también me ayudó mucho porque pues, te comparas mucho. Yo decía, es que a lo mejor quieren alguien así, asá, y yo sentía que no cubría ese perfil, ¿no? Y el que me apoyaran, me tranquilizaran de lo que tú tienes es muy bueno y va a traer algo a la mesa importante para profesionalizar a la asociación, institucionalizarla, o sea, traer otras cosas que en ese momento creo que sí necesitaba. Pues ese fue mi reto, la verdad, lanzarme un poco, creer en mí. Y pues sí, un poco como te lanzas en la plataforma de 10 metros de tomas aire y sí lo voy a hacer y le voy a echar todas las ganas, Claro. ¿no? Ahora, solo has mencionado ahí entre tus habilidades, skills, blandas, esta visión o diversidad, ¿no? ¿Qué otra habilidad crees que vieron en ti para tener o sea, para ofrecerte esa posición? Porque las habilidades duras, pues normalmente se cumplen con más frecuencia, O con el currículum, distinta, ¿no? pero es difícil, a ver, no es que no suceda, sí sucede y pues luego cuesta más trabajo, que alguien te ofrezca una posición sin que tengas habilidades blandas o habilidades de vida, ya de alguna manera desarrolladas para un puesto de liderazgo, para un puesto, porque esas, pues son más importantes, a ver, no es más importantes, son igual de importantes o son muy necesarias. ¿Cuáles, además de esta estructura o estilo de diverso que tenías? Pues sí estaba preparada, o sea, la verdad es que esta es una industria bien diversa, o sea, si tú hablas de innovación y de venture capital, que era lo que yo ya había vivido, conocía, tenía muy buen conocimiento de quién eran los actores, de cómo se manejaba esa industria, el ecosistema, me faltaban todas las demás, ¿no? O sea, todas las que mencioné, pero yo creo que sí había esta confianza de que podía abordar retos, ¿no? De que podía. Y quizás yo creo que mi trayectoria profesional en el sector público, como que había estado en proyectos de infraestructura y de energía y de servicios públicos en Banobras, ahí después de NAFIN, y después de ir a la maestría y regresar, estuve en Banobras, que era más trabajo con los estados, con los municipios, proyectos de gran envergadura, entonces sí me había tocado también trabajar en eso, esta diversidad de sectores en los que había trabajado, creo que sí ayudó como para saber que podía después entender todos los demás asset classes. Y yo creo que el trato con autoridades, yo creo que sí hay una manera de, a veces los que estamos en el sector público solamente, pensamos que estas habilidades del gobierno no son tan apreciadas en el sector privado y yo creo que no es así, cada vez es menos. Cada vez más empresas consideran que tener un área de relación con gobierno es fundamental porque el desarrollo de todo lo que, o sea, de la economía, del sector en el que estés, sí va de la mano, sí va de la mano. Entonces yo creo que esas fueron las habilidades y que también sí estaba preparada, o sea, además yo hice un diplomado en capital privado que en su momento organizaba el IPADE, ya no lo hace. También me formé en el ITAM en finanzas corporativas y la verdad no me iba mal, o sea, la verdad es que no era financiera y yo me sentía muy orgullosa de poder manejar esa información porque no la puedes despreciar, tú lo acabas de decir, o sea, sí es importante, no puedes solamente pensar que la gente va a hacer las cosas bien porque tiene mucho drive, porque siempre tiene esta personalidad que sí se requiere, pero la fortaleza académica sí es importante. Entonces yo siempre he pensado en eso, y siempre he estado, además de la maestría en Inglaterra, hice otra en España, y luego hice capital privado, y había hecho algo en el ITAM. Entonces creo que sí, mi fuerte ha sido que siempre me he querido preparar. Hoy pienso que es más la práctica, en esta etapa de mi vida, fortalecer algunas cosas que ya no me va a enseñar necesariamente la escuela, sino la mentoría, porque yo creo que sigues necesitando. Me encanta mi puesto porque la asociación como otras, además de tener un director general, tienes un presidente cada cierto tiempo, en nuestro caso es cada 2 años,
Y soy súper afortunada porque los presidentes que me ha tocado y todos los que están en los fondos de este nivel te enseñan algo, o sea, sus personalidades, pero también sus habilidades financieras, de estrategia. Entonces, todo lo que yo dudaba que podía tener, porque eso no lo había estudiado, me lo han dado ellos con cercanía, mi consejo. Entonces, eso ha sido pues muy interesante y yo creo que eso vieron la parte pues de poder enfrentar esos retos y de que vieron que el sector público tenía que estar también pues atendido como lo ha hecho siempre, pero de una manera particular, ¿no? Ahora, me interesa un poco de desmitificar también la figura de las mujeres líderes, mujeres en puestos de alta dirección, CEOs, etcétera, ¿no? Donde quizá es entendible que se haya empujado la figura, porque comercialmente es interesante, Sí. pero porque pues también queremos llegar a esos puestos o algunas mujeres nos vemos ahí y luego salen en las revistas como las top mujeres poderosas, o sea, toda esta narrativa, ¿no? Donde se está buscando que más mujeres entren Sí. a puestos de liderazgo, y lo cual está bien, ¿no? En cuestión de las mismas oportunidades. Pero siguen siendo seres humanos, Claro. siguen quienes tenemos un puesto de dirección, seguimos cometiendo errores, seguimos tropezándonos, seguimos aprendiendo, no somos perfectos y no somos no existe la supermujer, ¿me explico? ¿Qué piensas al respecto? No, totalmente de acuerdo. A veces cuando estás en un puesto en el que mucha gente quisiera tener, hombres y mujeres, pues como que ya llegaste o piensas que ya estás ahí, que puedes disfrutarlo, pero sigues teniendo muchísimos retos, ¿no? Yo creo que eso es bueno en el sentido de seguir, de no creerte que ya llegaste ahí y que no tienes dificultades. Yo creo que quizás, no, es que no sé porque no he entrevistado a muchos hombres y como que es un statu quo, pero creo que las mujeres tenemos particular habilidad de ser autocríticas y de que queremos escuchar la opinión de otros. A mí me pasa mucho, la verdad es que yo con mi equipo de directoras, que ahora me van a acusar de que no tengo equidad de género porque son 3 directoras y un director, pero las escucho muchísimo, los escucho muchísimo, o sea, me encanta y sí muestro con ellos mis debilidades. Para mí es mi lugar seguro en donde digo, ¿ustedes qué piensan? Porque yo no puedo saberlo todo. Y creo que conforme pasa más el tiempo y aprendes más, sabes menos, o sea, te enfrentas como más dificultades de decisión. Antes pareciera que, al menos a mí, que me era más fácil tomarlas y hoy como, si quieres incluir a más gente, puede ser más complejo. Pero yo me he enfrentado a eso y lo solvento con mi grupo de confianza a ese nivel y las escucho y los escucho mucho. Pero algo que sí creo que seguimos teniendo las mujeres, y en mi caso particular, es que hablamos mucho de esta equidad y que queremos fomentar a las mujeres, pero la verdad sigue habiendo un ambiente bastante hostil en el día a día, que eso como que es más silencioso, pero sí, yo he tenido incluso recientemente dificultades de maneras en las que te tratan, la verdad, o sea, que dices, ¿por qué me está pasando esto? Y si me pasa a mí, que soy la directora, ¿qué no le pasará al resto de las mujeres? Entonces yo creo que sí hay que ser muy objetivo en eso, saber que si hay algo que te incomoda, sí, seguro está mal. La manera en que te tratan o que tú dices una cosa y a lo mejor nadie la escuchó y tienes que volverlas a decir. Y yo creo que eso en el día a día, yo creo que siempre tenemos que estar atentas y pues ni modo, cuesta energía, igual y te bronqueas con alguien de decir, oye, no estás poniendo atención o no me gusta esta manera como me hablas y quitar este mito de, ay, no, es que somos muy sensibles. No, yo creo que podemos serlo y si este ambiente va a ser más diverso,
hay que considerar también que eso nos importa, ver qué límite también para no llegar al otro extremo, pero y también tener los mecanismos de denuncia para hablar de esto y que alguien más te diga que te apoya y que no estás loca, ¿no? O sea, que digas, oye, pues es que esto que me dijeron, cuando tú se lo cuentas a un hombre, te dice, no, pues no fue mala onda, ¿no? Y vuelves a consultar con alguien más y le dices a una mujer, oye, es que me pasó esto. Como no es una agresión directa, así, tipificada, no sé cómo llamarlo, como que cuesta trabajo, pero cuando tienes esos mecanismos y tienes un grupo que atiende esos temas, y que en AMESCAP lo tenemos un comité de ética que puede recibir denuncias de estas cosas que a veces son violencia de baja intensidad o no sé cómo se llama. Microviolencias, ¿no? Pero que dices, debemos seguir trabajando en eso, y cuesta, ¿eh? O sea, yo lo que creo que es bien importante es que la gente sepa que eso le pasa hasta los altos niveles y que sigue habiendo por estas microviolencias, porque para que cambie la mentalidad nuestra y de los hombres y de todos, híjoles, yo creo que pasa muchísimo tiempo, y no solo es en México, es en todo el mundo. Entonces sí hay que seguir trabajando en eso. Entonces sí, a mí me ha pasado que he tenido a lo largo de estos 7 años pues, situaciones en las que me hace sentir incómoda, y de repente hasta me cuestiono, oye, pues yo hoy tengo 54 años, ¿por qué me pasa a mí? O sea, imagínate, tengo esta edad, tengo esta preparación, tengo este nivel de posición, y sigue pasando. Sí es mi responsabilidad denunciarlo, buscar esos mecanismos, alertar de eso, y a mi entorno cercano, pues comunicarlo, oye, a mí también me pasa esto. Claro. Y estoy haciendo esto y cuesta porque uno no quiere exponerse de alguna manera, porque la víctima acaba siendo también juzgada nuevamente, pero si existen estos mecanismos, es la única manera que creo que no se va a dejar de lado y no se va a minimizar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esta energía de, oye, voy a someter esta manera en que me habla tal persona, ya lo hace muy seguido, yo creo que no lo haría a lo mejor con alguien más, y sí me ha pasado. Claro, y hay que también distinguir que una cosa es finalmente el empoderamiento de las mujeres, y otra cosa es el poder, cómo se ejerce, ¿no? Que llegar a altos niveles de poder no nos quita a las mujeres nuestra condición de seres humanos, y que no por ser mujeres no vamos a ser corruptas, no vamos a no ser éticas, ¿no? Hay también, o sea, creo que eso es importante, como tenerlo presente, o sea, total, en aspiración que existe, que muy válida, ¿no? Pero que eso también existe, y que a veces, no sé, es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? No, y reconocerlo te quita un peso, porque imagínate que resulta que porque tú eres mujer y ya llegaste ahí, pues tú tienes que resolver los problemas de la equidad de género, ¿no? Y también me pasó alguna vez que hubo un problema y era, ¿y por qué siendo mujer no se resuelve el gobierno? Ahora resulta que también es mi culpa y que además yo lo tengo que resolver, un tema de acoso que sucedió, y era como en redes era, ¿y por qué si es una mujer la directora no está haciendo algo? Yo decía, ya pasó. Pero yo decía, también está el presidente, o sea, porque resulta que yo siendo mujer aparte tengo esta responsabilidad. Pero es cierto, yo sí, creo como cómo pudo haber sucedido, o sea, sí, o sea, ¿qué más van a hacer? Pero era como esa frase de increíble que además quien dirige esta asociación está pasando esto es una mujer. Y yo decía, pero ¿yo qué? O sea,
Sí, no porque tú estés ahí se resuelven Sí, mágicamente entonces como los que también esa problemas. carga, o sea, lo que tú acabas de decir es bien importante para quitarte esta carga. O sea, no porque tú eres mujer y ya llegaste ahí, ahora resulta que todo es perfecto en tu organización, en tu gremio, porque ya llegaste y resolviste todo. Eso no es cierto. Y lo que decías, incluso sesgos que nosotros también tenemos porque somos seres humanos, ¿no? Hay que estar atentas y hay que volver al método, yo creo, de revisión, porque estos sesgos le pasan a los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces hablamos de, oye, nos interesa, y también lo mencionaste, qué bueno que hay una mujer liderando un sector que es básicamente masculino, creo que sí ayuda, y hay una intención, y está bien, pero pero tenerlo por escrito, o sea, ¿qué quiero cambiar respecto a esto? ¿Qué está pasando? Hacer una revisión incluso personal y de tu organización, de qué está pasando, porque a mí también me pasó que, hablando de, oye, estamos promoviendo a las mujeres, de repente, a la hora de revisar los puestos, teníamos un pendiente para actualizar una plaza, por decirte algo. Digo, ¿por qué está pasando esto? Un poco lo que tú reflexionabas, ¿no? No lo tienes todo el tiempo ahí en la mente, tienes que volver a hacer un método, decir, ¿cuáles son mis metas para ser más inclusiva, para hacer, y te lo tienes que plantear como organización y también como quien la dirige, ¿no? Y volver a hacer eso, decir, oye, nos está faltando esto, sí, no, cometimos este error, no lo vimos, fue un sesgo, fíjate, nos pasó una vez que promovimos una alianza para que más mujeres fueran a nuestro evento que hacemos anualmente. Es una conferencia, pues que como en todo este tipo de conferencias muy del sector financiero, la participación de las mujeres estaba en un 10%, si bien nos iba, ¿no? Entonces hubo una política para tratar de traer más mujeres, que estuvo muy enfocada a darle un descuento, que yo creo que no es por ahí, porque la mayoría de las mujeres que están en esta industria no es lo que necesitan, es otras cosas, pero bueno, lo hicimos y cuando lanzamos el promocional, en la foto no venía ni una mujer, o sea, fue así como, ni me hablaron, o sea, los grupos de mujeres que además agradezco que existan porque esta energía combativa, es muy positiva, porque no te das cuenta. Y entonces me escriben y me dicen, oye, no puede ser, esto que habíamos acordado, ¿viste la foto? No tiene una mujer. No la había visto, ¿eh? O sea, bueno, no la, alguien más la hizo, pero pues es mi responsabilidad. Le dije, ¿cómo nos pasó esto? O sea, es cierto, ¿cómo no pusimos? Estamos promoviendo a las mujeres. Entonces, ¿cómo entender esto? Ser generosos con nosotros y con los demás. Porque si ahorita yo te estoy diciendo que, o le estoy contando que yo he sido un poco, víctima de esta exigencia, y me ha pasado porque me equivoco también, pues también los demás se equivocan, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, vamos a ser más tolerantes también con quienes no están haciéndolo porque no se les ocurrió. Partir desde ahí, creo que puede ser muy positivo. Totalmente, y está bien que se levante la mano y se señale y se diga, ¿qué pasó y a aquí, veces no? un poco, bueno, o a veces es mucho intenso ese reclamo, yo creo que está bien la exigencia, pero también, a ver, es cambiar el sistema, no es tan fácil. Sí. Porque muchas veces hay que buscar cambiarlo, pero no se puede cambiar desde fuera, se tiene que cambiar desde Sí. dentro, y para estar dentro hay que un poco adaptarse. O sea, Sí. esa es la lucha constante, ¿no? Así es. Esa creo que es la lucha constante. Liliana, para terminar el podcast, siempre hacemos esta pregunta. ¿Tú cómo estás retando el statu quo? Pues te diría que haciendo ver lo que creo que todavía está mal. O sea, creo que más allá de las iniciativas que hacemos institucionales por abrir la brecha para que más mujeres lleguen ahí, en lo particular creo que sí ser valiente para
para encontrar estas cosas que son pequeñas pero son cotidianas. Yo siento que por ahí está el camino, y eso a nivel de institución, pero también en tu organización. O sea, creo que el reto es esto que decimos siempre de, oye, créetela, confía en ti. A mí me dieron una oportunidad porque alguien creyó en mí. Yo no creí en mí en ese momento para ese reto. Yo sí trato de hacerlo regularmente. O sea, es como un grano de arena, pero creo que sí es importante. Yo lo trato de hacer en mi entorno más cercano, con mis colaboradoras, de ofrecerles siempre una oportunidad y convencerlas, que me ha pasado, de si puedes yo te voy a ayudar. Entonces creo que el reto es más sencillo, más cotidiano y como que de baja intensidad. Creo que por ahí me gusta, aunque todo lo demás que hay que hacer institucional, porque eso es como de gran alcance, sí hay que seguirlo haciendo, pero creo que mi reto más importante personal es justamente en el día a día. O sea, en el día a día estas pequeñas cosas que a veces no se perciben tan importantes, pero creo que sí es la diferencia entre de veras generar un cambio, ¿no? Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. ¿Dónde te seguimos en redes? Pues en @ no me acuerdo mi Instagram, pero bueno, estoy Liliana Reyes, y también en LinkedIn también, Liliana Reyes, básicamente. ¿Y de Amexcap? Pues básicamente @Mezcap en todas las redes sociales. Por si quieren saber también, ¿no? Acercarse a la asociación para... Sí, la verdad es que la asociación es ya decía, un lugar seguro, y se vale porque estamos hablando de género mucho, pero los emprendedores, hombres y mujeres, luego acercarse a los fondos no es tan fácil, es un poquito complejo, intimidatorio, y aquí la verdad es que les ayudamos bastante, así que lo hacemos muy seguido y felices de acercarnos, y con emprendedores, empresas, organizaciones que quieran colaborar y hacer algo, conocernos más. Buenísimo. Gracias. Gracias. Ahora sí. Hasta la próxima. También están las redes de Dalia Empower, @Dalia Empower, en prácticamente todas las redes sociales, Instagram, TikTok, LinkedIn son las principales. Gracias. Te esperamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.